Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el último mensaje hablamos de cómo Dios creó los mares y la tierra en el tercer día de la creación. Hoy veremos la creación de la vegetación, plantas y árboles que Dios formó durante ese mismo tercer día. Cuando Dios creó todas las cosas en el universo, lo hizo siguiendo un orden y un patrón determinado y definido de acuerdo a la ley natural de este mundo físico terrenal. Antes de continuar, vamos a categorizar primero las dimensiones de los elementos y seres desde la perspectiva del espíritu, el alma y el cuerpo. Primero, tenemos lo no dimensional, que es todo aquello que existe, pero no respira ni se mueve. Ahora bien, antes de continuar, es bueno aclarar que estas dimensiones me las ha revelado Dios. Cuando se habla de dimensiones, el mundo piensa de manera lineal, es decir, en puntos, líneas y ejes. Generalmente se conocen como dimensiones de espacio el ancho, la altura y la profundidad a las que se suma el tiempo. Sin embargo, a partir de 1982, ese concepto varió y se amplió. Bien, como les decía, primero, con fines didácticos y para una mejor comprensión, hemos llamado adimensional o no dimensional a todo aquello que existe, pero no respira ni se mueve. Son elementos como rocas, piedras, tierra, etc. Ahora bien, todo lo que respira, pero no se mueve por sí mismo como las plantas, pertenecen a la primera dimensión. Lo no dimensional y lo de la primera dimensión son elementos que pueden respirar pero no pueden moverse. Las plantas entran en esta categoría. Seres vivos, como los animales que existen y pueden respirar y moverse libremente, pero que solo tienen alma y no espíritu, se incluyen en la segunda dimensión. Los seres humanos que pueden respirar, moverse libremente y que constan de espíritu, alma y cuerpo, pertenecen a la tercera dimensión. Y todos los seres espirituales que pertenecen al reino espiritual son de la cuarta dimensión. Estas son categorías por dimensión que Dios me reveló desde el punto de vista del espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios realizó la obra de la creación, primero creó el reino espiritual, que es la cuarta dimensión, es decir, creó ángeles y querubines, y cuando llegó el momento, empezó la obra de la creación en el primer cielo, que es este mundo físico carnal. Puso los cimientos de la tierra, que es la base y el escenario para el proceso de cultivo del ser humano, y luego creó todo lo necesario para que el hombre viviera en esta tierra. Durante los 6 días de la creación, Dios comenzó creando primero las cosas que pertenecen a las dimensiones inferiores. El primer día puso los cimientos de la tierra, que es todo aquello no dimensional. El segundo día separó los mares y la tierra, que también son no dimensionales, y luego creó las plantas que son de la primera dimensión. En el quinto y sexto día de la creación, creó aves, peces y animales que son de segunda dimensión. Y por último, creó al hombre que pertenece a la tercera dimensión. Dios primero comenzó creando todos los elementos de las dimensiones inferiores siguiendo un orden específico. No obstante, como puede ver, el orden cambió el tercer y el cuarto día. Las plantas que son de la primera dimensión se crearon el tercer día, pero el sol, la luna y las estrellas, que son elementos no dimensionales, se crearon el cuarto día.
El conocimiento humano dice que las plantas solo pueden sobrevivir cuando hay luz solar. No obstante, Dios creó la vegetación antes de crear el sol. Además, el agua, que es imprescindible para la subsistencia de la vegetación, aún no existía como tal en la tierra. Había agua en los mares, pero no había agua en la tierra porque aún no había llovido. Por eso es bastante difícil aceptar con el razonamiento, conocimiento humano académico, el hecho que la vegetación, la hierba y las plantas hayan sido creadas antes que el sol. Sin embargo, cada palabra de la Biblia es cierta y verdadera porque es palabra del Dios vivo. Luego hablaremos más en detalle de esto. La pregunta es, ¿por qué Dios creó las plantas primero antes que el sol? Pudo haber creado primero el sol y luego la vegetación. No obstante, fue al contrario. La razón por la que lo hizo así es para mostrar que todas las cosas del universo están bajo su poder. En el reino de los cielos no hay sol. Sin embargo, las flores y los árboles tienen hermosos colores, emanan exquisitas fragancias y dan fruto. No hay sol en el reino celestial porque no hay necesidad de sol. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 nos lo dice claramente. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermano, en el reino celestial, la luz de gloria de Dios ilumina cada rincón y gracias al poder vivificante de esa luz, todo subsiste y florece en el cielo. Por esa misma razón, al crear toda la vegetación y plantas antes de crear el sol, Dios reveló que el poder fundamental para mantener todo en el universo está en las manos del único Dios creador. Todo es posible por el poder de Dios, incluso que un arbusto o almácigo de hierba brote y florezca. El poder de Dios creador sobrepasa el razonamiento y la capacidad del hombre. El ser humano natural no puede sentir el poder ni la naturaleza divina de Dios, ni tampoco intenta hacerlo. Ustedes han sido testigos de las innumerables señales y maravillas y del poder de Dios que se manifiestan en esta iglesia. Les cuento algo. Hace poco en Tailandia se estaba presentando una crisis social y económica gravísima y varios pastores de ese país me pidieron que orara por su nación para que las manifestaciones y la eclosión social se detuvieran. Oré tal como se me pidió. Al día siguiente, las manifestaciones y revueltas se detuvieron y todo volvió a la normalidad. Otro caso, cuando celebramos la conferencia de médicos cristianos en Roma, Italia, el comité organizador me pidió que orara. Esto fue antes que comenzara la conferencia. Se esperaba el arribo de muchos médicos de otros países. No obstante, los aeropuertos de Europa se estaban cerrando debido a la ceniza volcánica y los aviones no podían despegar de muchos aeropuertos de Inglaterra y de otros países europeos. Me pidieron que orara para que eso no impidiera la celebración de la conferencia. Entonces, oré desde este altar. Incluso los medios de comunicación de Italia informaron que la ceniza volcánica estaba empeorando y que no se detendría, que se prolongaría aún más. Los noticieros, no solo de Italia, sino también de toda Europa, informaban de esta manera. En ese mismo momento oré. Tan pronto lo hice, la ceniza volcánica se detuvo y la prensa informó que la ceniza se estaba reduciendo y que eventualmente se detendría. Así que los aeropuertos no cerraron y la conferencia de médicos cristianos se llevó a cabo con todo éxito y sin interferencias. Muchos médicos del extranjero arribaron a Roma para tomar parte en dicho evento. Ustedes ya saben todo esto. En muchos lugares del mundo que han sufrido de sequía, me pidieron que orara y luego de orar empezó a llover. Y cuando ha habido inundaciones o derrumbes debido a las lluvias torrenciales, me han pedido igualmente orar y la lluvia se ha detenido. Esto ha sido noticia de primera plana en los periódicos y en los noticieros en la televisión. Hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa.
y obra a través de los que creen en Él y en su poder. El hombre natural no puede sentir, repito, el poder ni la naturaleza divina de Dios, ni tampoco desea hacerlo. Sin embargo, los que ven estos milagros sí pueden creer. Ustedes creen, ¿verdad? Incluso el gobierno de Israel y el Congreso de ese país me tienen en muy alta estima porque Dios, a través de mi oración, hizo llover en un momento de sequía crítica en esa nación. ¿Recuerdan? Fue cuando celebramos el Festival Multicultural en Jerusalén. Como les decía, el ser humano carnal no puede sentir ni experimentar el poder ni la naturaleza divina de Dios. Tiende a aceptar teorías como la de la evolución y así intenta infructuosamente explicar el origen de la vida. Los evolucionistas sostienen que un organismo simple fue sintetizado por casualidad hace millones de años en la Tierra y se reprodujo y modificó en el tiempo en una forma de vida más compleja y que esas células primarias dieron origen a organismos compuestos por un proceso conocido como selección natural, es decir, por accidente. En realidad, esta teoría solo nos dice lo que sucede una vez que existe vida, y en ese supuesto proceso evolutivo, algunas de esas células primigenias se evolucionaron en células vegetales y otras en células animales por una desconocida y mágica selección natural. Esta teoría de que los seres vivos llegaron a existir en la naturaleza por accidente es muy objetada y su validez es igualmente muy cuestionada. Hermanos, muchas hipótesis que actualmente se plantean están equivocadas. Por ejemplo, muchos afirman que un arco iris circular solo aparece una vez cada 2 años, pero nosotros vemos arco iris circulares casi todas las semanas. Otros dicen que los arcoíris solo aparecen después que llueve. Sin embargo, independientemente de la lluvia, vemos arcoíris todo el tiempo. Vemos arcoíris circulares con o sin sol. Es maravilloso nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Reitero, esa trasnochada teoría que los seres vivos llegaron a existir por accidente o por casualidad todavía es objeto de discusión. Proponen que todo lo creado es resultado del mero azar porque, según ese supuesto imaginario, no hay evidencia concreta para refutar esa hipótesis. No obstante, la Biblia es muy clara al respecto. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios dijo en su palabra que la tierra se cubra de vegetación, que produzca plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas, cada uno según su especie. Por cierto, Dios no creó las semillas primero y las hizo brotar. Y añade la Escritura que por su palabra la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles con frutos, y se extendieron sus raíces bajo tierra, crecieron los árboles y ramas, florecieron y dieron frutos. Generalmente, se necesitan años para que un árbol frutal dé frutos. Sin embargo, el tercer día de la creación, todo eso se hizo instantáneamente. Otro registro similar de este obrar milagroso e inmediato lo podemos hallar en Números capítulo 17, versículos 6 al 8, que dice: Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara. En total, 12 varas. Hermanos, 12 tribus, 12 varas. Prosigue el verso.
y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Aquí, el tabernáculo del testimonio se refiere al lugar santísimo dentro de la tienda o tabernáculo que era levantado por el pueblo de Israel para adorar a Dios durante su trayecto por el desierto. Era el lugar santísimo donde Dios descendía. Dentro de ese lugar sagrado no entraba la luz del sol. Sin embargo, Moisés puso las varas de madera en ese lugar. En otras palabras, puso las varillas de madera dentro del lugar donde no había agua ni luz solar. No obstante, al día siguiente, solo la vara de Aarón brotó y dio flores y almendras maduras, en un entorno donde ninguna planta podía sobrevivir. En un sentido natural, tal maravilla tuvo lugar en menos de un día. Eso fue posible porque el espacio espiritual y el fluir espiritual del tiempo cubría la vara de Aarón. Así que, cuando Dios creó la vegetación, hizo que cada planta y árbol tuviera semillas según su especie. Dentro de la semilla está la vida, por eso pueden florecer generación tras generación. Dios les dio esa capacidad de reproducción para florecer. De esta forma, Dios al principio creó las plantas. Les dio a cada una la capacidad más efectiva para esparcir sus semillas. Como las plantas echan raíces en la tierra, si no tenían forma para esparcir sus semillas, solo se hubieran reproducido cerca del lugar donde habían echado raíces. Si se siembra muchas semillas en un área específica pequeña, cada semilla luchará por crecer y brotar por falta de espacio. Si el área del sembrío es muy pequeña, cada semilla recibirá poca agua y nutrientes y por tanto la planta crecerá débil. De ahí que es mucho mejor esparcir las semillas en un área extensa. Teniendo en cuenta incluso este mínimo detalle, Dios hizo que esas semillas se esparcieran de la manera más eficaz posible. Por ejemplo, piense en la planta llamada diente de león. La conocen, ¿sí? Una vez que la flor cae, quedan alrededor de 100 semillas. Sus semillas son un poco más grandes y duras que las de otras plantas del mismo tamaño. Ahora está en la pantalla, la pueden ver. Si un diente de león no tuviera un dispositivo especial para esparcir sus semillas, habría alrededor de 100 semillas en el suelo donde brotó la flor. Las semillas estarían presionadas en un área pequeña y no tendrían suficiente espacio para crecer al brotar. Sin embargo, Dios instaló un dispositivo especial en la semilla del diente de león. Dios añadió a cada semilla un mecanismo similar a un paracaídas. Ahora lo pueden ver en la pantalla. Ese aparato parecido a un paracaídas es muy efectivo para volar alto, incluso con poca brisa. Aún con casi nada de brisa, esas semillas pueden volar alto en el aire y así desplazarse decenas de kilómetros lejos de la planta madre. Además de los dientes de león, hay muchas otras plantas que están equipadas con excelentes dispositivos para trasladar sus semillas de un lugar a otro. Hay semillas de ciertas plantas que tienen ese aditamento que se asemeja a un planeador o helicóptero. Ahora está en la pantalla. A pesar que su mecanismo de vuelo es muy simple, su capacidad es muy superior a la de los objetos voladores manufacturados. La proporción del peso de la semilla y el largo y ancho de sus alas son ideales. Si las alas fuesen más pequeñas para el peso del grano o germen, la semilla no podría desplazarse muy lejos, más bien caería a tierra rápidamente. No obstante, Dios ha hecho que esas semillas tengan alas bien equilibradas para que puedan volar la distancia adecuada e hizo perfecto el equilibrio de todas las cosas.
Los diseñadores de aviones estudian los mecanismos de vuelo de estas plantas. He aquí otro ejemplo. ¿Ha visto alguna vez las semillas de un bálsamo de jardín? La bolsa de semillas de un bálsamo de jardín completamente maduro explota cuando se toca ligeramente. Luego, las semillas vuelan en todas direcciones. Esta es una de las formas en que se puede esparcir una semilla de manera efectiva. Las semillas o frutos de algunas plantas se esparcen al ser alimento de pájaros u otros animales. Algunos animales no consumen toda la fruta recolectada, sino que la entierran en el suelo, almacenan su comida a su manera. Sin embargo, como entierran ese alimento en cualquier lugar, al final no recuerdan dónde lo hicieron. De ahí que las semillas que fueron enterradas en realidad han sido sembradas y luego brotan y crecen. Las plantas que en un momento dado proporcionaron su fruto como alimento a los animales han hecho que esos animales trabajen para ellas. Como resultado, los animales siembran bien las semillas de las plantas en el campo o terreno. Hermanos, las relaciones simbióticas son muy ilustrativas e interesantes. Las plantas dan su fruto a los animales y los animales esparcen sus semillas. Es nuestro buen Dios quien planeó todo esto y lo creó con ese propósito definido. Desde el principio, Dios pidió que las plantas pudieran esparcir sus semillas de la manera más eficiente y efectiva. Aquí termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos hablado de la formación del mar y de la tierra en el tercer día de la creación. En la próxima prédica veremos el momento en que la tierra se cubrió de hierba y produjo plantas que daban semilla y árboles frutales que daban fruto. Si las plantas y árboles echaran raíces en un lugar determinado de terreno, la flora no podría extenderse a otro lugar por sí sola. Sin embargo, a pesar de esa aparente limitación, Dios concedió a las plantas una capacidad asombrosa sin igual. Es una capacidad que no se le ha dado ni siquiera al león, el rey de los animales, ni a los seres humanos, el Señor de la creación. Incluso a la vegetación, Dios le dio una capacidad propia para que pudieran sobrevivir y florecer. Explicaré esto más en detalle en el próximo mensaje. Hay otra capacidad asombrosa que Dios le dio a las plantas. Es la capacidad de producir nutrientes utilizando la luz solar, el agua y el aire. A esto se le llama fotosíntesis. Las hojas juegan el papel de una fábrica donde se producen los nutrientes. Dios le dio a algunas plantas una muy singular capacidad para proteger sus hojas por sí mismas. No solo a las plantas, sino también a los animales e insectos, Dios les ha dado la forma de sobrevivir y multiplicarse. Debido a la interacción entre plantas y animales, se puede mantener la proporción adecuada de oxígeno y dióxido de carbono en el aire. Las flores florecen en primavera cuando el tiempo del día es más largo que el de la noche, y las flores en otoño hacen lo contrario. ¿Cómo pueden las plantas medir la duración del día y la noche y florecer de manera apropiada? Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos.
Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.